Vamos a esperar un ratito hasta las 17:05, que se unan más de sus compañeros para comenzar. ¿Le parece, doctora Lee? Está bien, doctora, muy bien. Ya, gracias. Gracias, doctora. Estoy presentando, doctora. ¿Se ve? Sí, se ve, doctor. Ya. Bueno, entonces hoy día vamos a continuar con la segunda parte que tiene que ver ya con la enfermedad. Entonces, solamente para recordar esta imagen que la explicamos en la anterior clase muy detalladamente, ahí están los dos tipos de ciclos que realiza este parásito. Un ciclo indirecto que tiene que ver con la formación de un macho y una hembra de vida libre, que se fecundan en el medio ambiente y logran reconstituir su carga genética triploide. Y esta carga genética triploide, cuando ya la tiene por completo la larva filariforme 3, puede pasar a un nuevo hospedador y diferenciarse en L4, L5 y desarrollar una hembra partenogenética. Por el otro lado está la otra posibilidad de desarrollar un ciclo directo en el cual todas las formas biológicas que intervienen en este ciclo, perdón. Todas las formas biológicas en este tipo de ciclo se caracterizan por tener una carga genética triploide, ¿no? Entonces, acá en esta parte del ciclo prácticamente evitan el desarrollar en el medio ambiente, es decir, solamente la larva triploide filariforme va a penetrar directamente en la piel para luego posteriormente desarrollar diferenciarse en las larvas L4, L5 y de igual modo dar origen a una hembra partenogenética. Entre otras cosas que habíamos visto, explicamos que el periodo prepatente era de un mes y que habían 3 tipos de mecanismos de infección relacionados con esta parasitosis, ¿no? La autoinfección interna, la autoinfección externa y el mecanismo de heteroinfección. Entonces, todo esto es posible gracias a la existencia de estas formas triploides que permiten continuar el ciclo biológico sin necesidad de salir al medio externo. Y si lo hacen, también existe la posibilidad de continuar el ciclo biológico por medio de por medio del ciclo directo o del ciclo indirecto. Las acciones patógenas, habíamos indicado que estas se podían distinguir tomando en cuenta las dos fases que tiene la parasitosis. Una que corresponde a la fase invasiva, que comenzaría cuando la hembra partenogenética, cuando la larva rhabditoide L3 penetra la piel y realiza la circulación, y la otra que correspondería a la fase de estado, que estaría en directa relación con la forma adulta, en este caso la hembra partenogenética. ¿Qué es lo que pasa con el sistema inmune? Cuando hablamos de estrongiloides estercorales y en la primera diapositiva les había mencionado que una de las características de esta parasitosis era que de pronto en algunos pacientes, en algunas personas que estaban parasitadas, esta enfermedad no causaba muchas molestias, podía causar algunas cuantas, y en algunos tipos de pacientes esta parasitosis podía ser grave e incluso llevar a la muerte del paciente. Y todo esto dependía de qué? Del sistema inmune, ¿sí? De cómo estaba el sistema inmune.
Entonces, en este caso, el sistema inmune tiene dos posibilidades, ¿sí? Uno que, como dice ahí, puede controlar y eliminar la infección. Es decir, sin necesidad de ningún medicamento, el propio sistema inmune puede terminar eliminando a la hembra partenogenética y a las demás larvas, es decir, puede controlar y eliminar la infección. En ese caso, la persona puede ser que en ningún momento presente sintomatología, pese a haber estado cursando con el parásito dentro, es decir, con la hembra partenogenética, las larvas realizando el ciclo de luz y todo lo demás. Pero el sistema inmune ha sido tan efectivo que logró eliminar a estos parásitos, a las distintas formas biológicas, y no hubo ningún tipo de manifestación clínica. O tal vez hubo alguna manifestación leve, unos días de diarrea, pero después el sistema inmune controló el problema y terminó eliminando. También existe la posibilidad de que el sistema inmune, por alguna anomalía o algún defecto que presente, no pueda eliminar la infección, es decir, erradicar al parásito. Y esto lo que va a permitir es que el paciente esté con cuadros crónicos por largos periodos de tiempo. Recuerden que al inicio de la anterior clase les comentaba que cuando describen este primer caso de estrongiloides y describen las primeras formas biológicas, este médico francés también se sorprende porque muchos de sus pacientes, luego de haber dejado la zona endémica donde podía haber continuado reinfecciones, seguían presentando al lapso de unos 5 o 10 años esta parasitosis, pese a no tener ninguna manifestación clínica, muchos de ellos, y algunos de ellos tenían cuadros que de pronto a veces se presentaban con diarrea, luego también no había nada. Entonces, ahí se dieron cuenta de que esta parasitosis podría estar por tiempos prolongados, ¿no? Entonces, el sistema inmune también puede hacer esto, es decir, no terminar de eliminar al parásito y de pronto convivir por largos periodos de tiempo con este parásito. Entonces, la estrongiloidosis como enfermedad, podemos decir que se va a manifestar de dos maneras en dos tipos de pacientes. Uno de esos pacientes es los inmunocompetentes y el otro grupo de pacientes corresponde a los inmunosuprimidos. Entonces, esta misma enfermedad se presenta de dos maneras diferentes, pero en este tipo de hospedadores, unos con un sistema inmune que funciona y otros con un sistema inmune que está con alguna anomalía, con algún daño, ¿sí? En los inmunocompetentes, generalmente las manifestaciones, entre comillas, vamos a decir, no son complicadas, y en los inmunosuprimidos generalmente son muy complicadas o complicadas, ¿sí? Entonces vamos a empezar viendo lo que sucede con los pacientes inmunocompetentes, es decir, personas que aparentemente tienen un sistema inmunológico adecuado que podría controlar al parásito que acaba de ingresar. Entonces podemos empezar indicando de que las manifestaciones clínicas van a comenzar en la etapa aguda o en la etapa invasiva. Sí, entonces ahí en esta imagen nosotros podemos ver hay un pequeño montón que vendría a ser las heces fecales. De las heces fecales se han desplazado larvas rauditoides de pronto, las que han emergido por aquí, pero que han logrado madurar a larvas filariformes 3, es decir, acá. Y estas larvas filariformes 3 triploides, como ya saben ustedes, tienen la capacidad de poder secretar enzimas. De ahí que existe la posibilidad de una acción patógena histolítica. Como han secretado enzimas, han logrado vulnerar esta respuesta o esta pared natural de la piel, que evita que entren bacterias y parásitos y todo lo demás, pero como tiene enzimas, sí, generalmente lo hace por los pliegues interdigitales. Entonces logra ingresar y lo primero que hace es ingresar
o inmediatamente trata de buscar estas larvas filariformes, la circulación, los capilares. Sí, pero en esa intención de encontrar los capilares, muchas veces la larva filariforme 3 migra por la piel, y cuando migra por la piel provoca estas lesiones, ¿sí? Surcos serpentiginosos, pruriginosos, algo edematizados. Esto, por ejemplo, es la espalda, ¿sí? Y glútea, ¿sí? Vean cómo ha logrado migrar por toda la piel. A este tipo de presentación clínica se la denomina larva Cousens, ¿sí? Es el denominativo que se da a este cuadro clínico provocado por la larva filariforme 3. La siguiente clase me parece que es larva migrans, y en larva migrans van a ver que existen otros agentes etiológicos que también pueden provocar este tipo de lesiones, ¿sí? Pero esto de la larva Cousens es muy característico en los pacientes y se puede hacer un diagnóstico diferencial o se puede lograr diferenciar con las provocadas por los ancilostómidos, Ancylostoma caninum y brasiliensis son los que provocan la larva migrans cutánea generalmente, porque estos trayectos serpentiginosos se forman rápidamente, ¿sí? Alguna bibliografía menciona que de 5 a 10 centímetros se pueden formar en el lapso de 1 hora, es decir, de trayecto, ¿sí? Algunos hablan incluso de hasta 10 centímetros que se formarían en el lapso de 1 hora, se formaría este trayecto, ¿sí? En cambio, en los ancilostómidos puede lograr formar este mismo trayecto de 5 a 10 centímetros, pero en el lapso de un día. Entonces, las larvas filariformes de estrongiloides estercorales son mucho más veloces, tienen mucha mayor movilidad. Y por eso es que en poco tiempo, pero en un corto periodo de 1 hora, pueden formar estos trayectos serpentiginosos, ¿sí? Y bueno, ahí estarían las primeras manifestaciones clínicas, ¿no? Que tendría que ver con la larva Cousens, es decir, dolor, prurito, edema, un trayecto serpentiginoso, de pronto zonas eritematosas. ¿Qué complicación puede existir en este periodo? De que pueda haber una sobreinfección. Recuerden que este trayecto es pruriginoso y lo que va a hacer es que la persona afectada se rasque con la mano, con las uñas, y las uñas pueden contener bacterias, y al estar lesionando estos sitios puede haber una sobreinfección bacteriana. Entonces, estamos acá en una etapa en la cual ha habido acciones patógenas de tipo histolítica, de tipo proinflamatoria, y que terminan provocando estas manifestaciones clínicas que acabamos de mencionar, ¿verdad? Vean que generalmente los textos dicen que el principal sitio de ingreso son los pliegues interdigitales, pero hay que tomar en cuenta que cualquier zona del cuerpo que se exponga a la tierra y entre en contacto con estas larvas filariformes va a ser un sitio de ingreso para estas larvas, ¿sí? Ahora, en esta imagen es el potito de un niño, ¿sí? O una niña, no sé, pero lo que puede haber ocurrido es que este niño se haya sentado en la tierra, ¿sí? Sin ropa interior, y las larvas hayan ingresado. Pero también puede haber ocurrido un mecanismo de autoinfección externa. Es decir, este niño puede ser que haya tenido ya estrongiloides estercoralis, que en las heces fecales se han quedado algunas de estas heces fecales en la región perianal, y las larvas filariformes triploides que salieron con las heces fecales, que no requirieron llegar al suelo, inmediatamente penetraron la piel. Y al penetrar la piel empezaron a migrar buscando los capilares, ¿sí? Y formaron todo este trayecto serpentiginoso. Entonces, la otra posibilidad es que este niño se haya sentado y de pronto ingresaron larvas triploides, pero producto de un ciclo o de una fecundación de un macho y una hembra de vida libre. Sí, las larvas triploides entraron en contacto con la nalguita de este niño y bueno, así hicieron la migración correspondiente. Sí, ahora, una vez que la larva, luego de hacer todo este trayecto
pentiginoso, logra llegar a los capilares, entonces acá estaría comenzando el ciclo hemotisular, ¿sí? O también llamado el ciclo de luz. Y lo que hace ahora la larva, por medio de la circulación, va a llegar hasta los pulmones, ¿sí? Y en los pulmones va a provocar lo que ustedes ya saben, el síndrome de Löffer. Las larvas migran, rompen la barrera alveolo-capilar y acá de larva L3 se transforma a larva L4. Entonces ustedes ya saben que estas larvas van a migrar por el árbol traqueobronquial hasta ser deglutidas y llegar a su hábitat, que en este caso sería el duodeno y yeyuno del intestino delgado, ¿verdad? Pero en ese trayecto, ya saben, dependiendo de la cantidad de larvas filariformes que estén haciendo este recorrido, habrá manifestaciones clínicas de tipo pulmonar. Ustedes pues, ya saben que estas manifestaciones pueden ser muy agudas, pueden ser muy intensas, si de pronto son muchas las larvas que están migrando, pero también pueden pasar completamente desapercibidas si simplemente son unas cuantas larvas las que realizan esta migración. De pronto no provocan ninguna manifestación clínica o provocan algunas cuantas manifestaciones que la persona afectada no da importancia, ¿no? Hoy día presenta una tos, algo de expectoración, pero al día siguiente está completamente normal. Y acá tenemos una muestra se recolectó y se puede ver la larva filariforme. ¿Qué larva filariforme está migrando por acá, por el árbol traqueobronquial? Es la larva L4, ¿sí? Y acá en una broncoscopía se está intentando hacer la recolección correspondiente para hacer pronto un examen. Entonces, todo este síndrome de Löffer, como ustedes ya saben, el síndrome de Löffer se denomina síndrome porque tiene varios agentes etiológicos. Ahora estaríamos conociendo al tercer agente etiológico que provoca el síndrome de Löffer. Recuerden que hemos visto que está provocado por Ascaris lumbricoides, está provocado por los ancilostómidos. Bueno, y en los ancilostómidos hay dos especies que están relacionadas con provocar el síndrome de Löffer, y Strongyloides stercoralis, bueno, sería el cuarto o la cuarta especie que podría provocar el síndrome de Löffer. Entonces, lo cual depende, y les vuelvo a repetir, de la cantidad de larvas que van a migrar. Hasta ahí, todo esto está ocurriendo en un paciente inmunocompetente. Una vez que la larva ha llegado a su hábitat, en este caso, en medio de las vellosidades intestinales, se desarrolla la hembra partenogenética, ya tiene 2 milímetros de tamaño, al cabo de un mes de un periodo de prepatencia, y estas hembras partenogenéticas también tienen la siguiente posibilidad, de que en ningún momento logren manifestarse clínicamente. Es decir, son unas cuantas, y esas cuantas no provocan manifestación clínica. Sin embargo, puede provocar en algunos pacientes algunas manifestaciones intestinales, ¿sí? Pero estas son completamente inespecíficas. Es decir, un dolor de epigastrio, anorexia, pérdida de peso, náuseas, alguna vez diarrea, alguna vez distensión abdominal, ¿sí? Todo esto que acabo de citar es completamente inespecífico. Puede ser provocado de pronto por otros parásitos que vamos a estudiar más adelante o por alguna infección bacteriana. Entonces, ninguno de estos síntomas te permite afirmar y decir que Strongyloides stercoralis está provocando alguna de estas manifestaciones clínicas. Sin embargo, algunos pacientes, es decir, no, estos cuadros se vuelven mucho más persistentes, se vuelven mucho más intensos. De pronto la diarrea se vuelve muy frecuente, ¿sí? Muy intensa. Entonces, ¿qué querrá decir esto? De que la persona infectada tiene una gran cantidad de estas hembras partenogenéticas que finalmente están terminando de provocar un cuadro diarreico. Pero también existe la posibilidad de que estos pacientes estén con un cuadro crónico, que si bien ha empezado con cuadros diarreicos, con estas manifestaciones, de pronto todas estas manifestaciones a veces se hacen presentes en esta semana, 1 o 2 veces. La siguiente semana transcurre con normalidad, pasa otra semana y otra vez vuelven a presentarse estas manifestaciones. Transcurre otra semana y igual desaparece.
y resulta ser que la persona está por tiempos prolongados. Ya está como unos 6 meses o 7 meses con estos cuadros a los cuales no les da mucha importancia porque aparecen, desaparecen, está bien el paciente, a veces está un poco mal, pero no logran provocar mucha manifestación clínica, ¿sí? Entonces, un cuadro crónico puede llevar a un síndrome de mala absorción, ¿sí? Y un síndrome de mala absorción, para que ocurra, tiene que haber por lo menos lesionado más del 60% del epitelio intestinal. Sí, voy a copiar esta imagen para ponerla aquí y explicar un poco. Creo que se puede ver mejor así. O del otro lado. Perdón, esto es así. Ya, lo mantenemos así. Entonces acá lo que tenemos es, en esta biopsia, han hecho un corte histológico del epitelio intestinal y acá en medio de las velocidades están los parásitos. Entonces, para que ocurra este síndrome de mala absorción en un paciente inmunocompetente, les vuelvo a repetir, tiene que haber transcurrido mucho tiempo, sí, mucho tiempo, por eso son crónicamente afectados los pacientes que van a presentar un síndrome de mala absorción. La movilización de la hembra partenogenética en medio de las velocidades logra dañar las microvelocidades. Y recuerden que en el intestino delgado es un sitio en el cual estas velocidades están preparadas ¿para qué? Para absorber los nutrientes semidigeridos. Entonces, un daño permanente de estas velocidades lo que va a terminar ocasionando es que estas velocidades no puedan secretar ciertas enzimas que contribuyen a terminar de digerir estos alimentos que están circulando en el lumen y que tendrían que ser absorbidos por las microvelocidades. Como hay un daño permanente y crónico, estas microvelocidades logran tener una atrofia de las velocidades y logran perder su funcionalidad. Por eso es que estos pacientes cursan con un síndrome de mala absorción. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener pacientes que refieran e indiquen que sus heces tienen restos de alimentos semidigeridos, y a eso se conoce como heces lientéricas, y que algunas veces presentan las heces medio blanquecinas o blanquecinas, a eso se llama heces hipocólicas, ¿sí? Y que también en las heces fecales estén eliminando grasa, ¿sí? Es decir, se forma una película de grasa en el agua, en la taza, y a eso se llama esteatosea, ¿sí? Esas 3 características clínicas o esas 3 características de las heces fecales nos permite suponer que la persona está cursando con un síndrome de mala absorción y que debido al daño del epitelio intestinal no está pudiendo terminar de digerir los alimentos y finalmente absorber estos nutrientes. Y ahí que estos alimentos estén saliendo con estas características en las heces fecales. Por otra parte, la lesión del epitelio intestinal va a evitar que ciertas vitaminas se logren absorber y, bueno, aparte de todo esto, exista un síndrome anémico. Una de las cosas que a un principio mencioné es que este parásito no tiene una acción patógena exfoliatriz. Recuerden que Ascaris lumbricoides sí tiene una acción patógena exfoliatriz, pero vean que este parásito, sin necesidad de tener una acción patógena exfoliatriz, es decir, no se alimenta de nuestros nutrientes, de los principales nutrientes. La hembra partenogenética no se absorbe de las proteínas, de la vitamina B12, no. La hembra partenogenética se alimenta de las células, de los detritus celulares, de algunas bacterias y listo, con eso puede subsistir. Pero sin embargo, su presencia y el daño que provoca por tiempos prolongados puede lesionar y terminar provocando un síndrome de mala absorción y llevar a que el niño o la niña pierda peso, ¿sí? Todo, pero pensando en que este cuadro es un cuadro crónico o corresponde a un cuadro crónico que está ocurriendo en un paciente aparentemente con un sistema inmune adecuado. Entonces, esto que acabo de describirles estaría dentro de las posibilidades
que van a ocurrir dentro de los pacientes inmunocompetentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el otro grupo de pacientes, los inmunodeprimidos? Entonces, acá dice lo siguiente: paciente crónicamente infectado después de iniciar tratamiento inmunosupresor para una condición subyacente. ¿Qué significa esto? Este grupo de pacientes tienen una característica, que su sistema inmune está alterado, ¿sí? Está alterado. Y existen dos tipos de pacientes. Unos que tienen una alteración provocada por el uso de medicamentos y otros que tienen una alteración en su sistema inmune, pero no provocada por algún medicamento, sino provocada por un virus, ¿sí? Y ahí en la parte inferior, de pronto está el ejemplo de estos dos virus que alteran el sistema inmune. Uno se llama el virus linfotrófico humano, el HTLV, que ustedes van a estudiar en microbiología, ¿sí? Y este virus se transmite por transmisión sexual. Y está el otro, el VIH, que también se transmite por transmisión sexual. Pero estos dos virus que acabo de mencionarles sí alteran el sistema inmune, es decir, sí logran hacer que el sistema inmune falle y que ciertas bacterias, ciertos parásitos, ciertos hongos, al ver que este sistema inmune está dejando de funcionar adecuadamente, comienzan a proliferar. En este caso, de manera oportunista, va a actuar Strongyloides estercoralis, aprovechándose de un daño en el sistema inmune. Pero, ¿qué pasa con estas otras enfermedades? Resulta ser que estas otras enfermedades, la artritis reumatoidea, el asma, en circunstancias como los trasplantes, las leucemias, las colagenopatías de la enfermedad de Hodgkin, todas estas que acabo de citar tienen algo en común: el uso de corticoides, ¿sí? Y resulta ser que los corticoides son usados para disminuir la respuesta intensa, es decir, la respuesta inflamatoria muy intensa, que en algunas de estas patologías se manifiesta. El organismo se descontrola con el sistema inmune y el mismo sistema inmune es quien provoca estas patologías. Para atenuar estas manifestaciones clínicas, entonces se utiliza corticoides. Se deprime el sistema inmune. Estos pacientes, de pronto, si están con Strongyloides estercoralis, lo que va a pasar es que este corticoide va a hacer que empiecen a proliferar en gran cantidad la hembra partenogenética y que las transformaciones que se dan de la larva rabdoide L1, L2 y L3 ocurran mucho más rápido, ¿sí? Y la migración que ocurre por todo el organismo en la fase invasiva también sea mucho más acelerada. ¿Por qué ocurre esto? Resulta ser que este Strongyloides estercoralis, esta hembra partenogenética, tiene una hormona, y esa hormona se llama hidroxiecdisona. Esta hormona hidroxiecdisona lo que hace es regular en la hembra partenogenética y en las larvas que están ahí en el lumen intestinal, las mudas, ¿sí? Las écdices. Es decir, cuando una larva se transforma a L2, eso es una transformación. A eso se le llama écdice, ¿sí? Y esas transformaciones de L, duración y la oviposición de la hembra partenogenética son reguladas por la hormona hidroxiecdisona, que tiene el propio parásito. Ahora, por mala suerte, esta hormona que está ahí anotada en la diapositiva es similar a los corticoides, ¿sí? Es similar, es casi completamente igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros le damos al paciente corticoides para tratar uno de estos problemas, indirectamente nosotros estamos aumentando la concentración de esta hormona. Al ser similar a esta otra, estos corticoides van a cumplir la misma función de esta hormona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como hay una gran cantidad de hormonas que están estimulando los procesos de desarrollo y de transformación de los parásitos, estos aceleran sus cambios, su metabolismo, y de manera indirecta se estaría contribuyendo a que se acelere todo el proceso de maduración
y que aumente la concentración de estos parásitos. Entonces, ese es el gran problema con estas enfermedades, ¿sí? Como pueden ver, son dos cosas completamente diferentes. Acá, en este caso, son los corticoides, usando corticoides, que se ha incrementado la gran cantidad de parásitos, pero acá en estas otras dos enfermedades es una alteración del sistema inmune que ha permitido que proliferen los parásitos correspondientes. Ahora, por otra parte, los corticoides hacen dos cosas. Por una parte, están estimulando la diferenciación de las hembras partenogenéticas y de las larvas, pero por otra parte, también la función del corticoide es inmunodeprimir. Entonces, esas dos características permiten una alta proliferación de los parásitos. Todo esto, ¿cómo se va a manifestar? ¿Sí? Se va a manifestar provocando una serie de alteraciones en el epitelio intestinal, es decir, la gran proliferación de hembras partenogenéticas y de larvas va a dañar las microvellosidades, va a haber hay un mayor daño, entonces de pronto el paciente va a tener cuadros diarreicos, pero una de las cosas que se va a presentar es un síndrome de hiperinfección, ¿sí? Es decir, a un principio habían unas cuantas larvas que salían de la hembra partenogenética, pero ahora han aumentado la cantidad de hembras partenogenéticas. Aquí vemos una sola, pero aquí en este esquema aparece 1, 2, 3, 4, y estas están eliminando gran cantidad de huevos y están aumentando la gran cantidad de larvas, salen inmediatamente, y lo que se produce es una gran movilización de larvas que van a empezar a salir al lumen intestinal. Pero de estas larvas, recuerden que hay larvas que tienen carga triploide. Entonces, esas larvas triploides no necesitan salir a la tierra, es decir, no necesitan caer, y lo que va a pasar es que inmediatamente esas larvas L3 triploides van a comenzar a penetrar las microvelocidades, es decir, van a penetrar las velocidades y van a dirigirse a la circulación. Entonces, este síndrome de hiperinfección corresponde a la alta migración de larvas L3 triploides que comienzan a penetrar a la circulación y a migrar y hacer el trayecto que siempre lo hacían. Por otra parte, la gran cantidad de estas larvas que están migrando también origina otra forma de presentación que se llama la forma diseminada. ¿Qué significa esto? Que muchas de estas larvas que tenían que hacer ese circuito de ir por los capilares, llegar al hígado, luego pasar a los pulmones y hacer el trayecto ascendente del árbol traqueobronquial, ser deglutidas y llegar a su hábitat, no lo van a hacer de esa manera. Se van a empezar a diseminar por otras partes del organismo. Y a eso se llama formas diseminadas. Y cuando ocurre eso, lo que provoca es una bacteremia. ¿Por qué va a provocar una bacteremia? Estas larvas, al salir del intestino delgado, van arrastrando bacterias adheridas a las larvas y por eso es que van a provocar una bacteremia en la sangre y estas bacterias pueden llegar incluso a meninges y provocar una meningitis y terminar provocando una sepsis y terminar provocando la muerte de la persona. Entonces, acá en este esquema estamos viendo que los pacientes en esta fase, en una fase en la cual un paciente que tenía artritis reumatoide, que estaba tomando normalmente sus corticoides para disminuir sus molestias en las manos, en las rodillas, resulta ser que empieza a tener manifestaciones clínicas de pronto, primero intestinales, diarrea, dolores abdominales, pero de pronto el paciente empieza a tener problemas pulmonares, ¿sí? Sus cuadros pulmonares se intensifican, hay tos, dificultad respiratoria, cianosis. ¿Y por qué? Es decir, conforme pasan los días, resulta ser que el paciente va aumentando sus molestias y el paciente lo único que está haciendo es tomar sus corticoides para su artritis o para su asma. Y sin embargo, durante el lapso que está tomando estos medicamentos, los corticoides están haciendo que cada vez más proliferen mucho más estas larvas de Strongyloides stercoralis, la hembra partenogenética. Entonces ahí se está dando un síndrome de hiperinfección
de una alta migración de larvas, y por otra parte está habiendo una diseminación. Estas larvas están arrastrando bacterias a la cabeza, al corazón, al hígado, al páncreas, a los riñones, a todas partes, ¿sí? Se están diseminando por todas partes. Lo que nos está dando a entender esto es que cuando llegamos a una fase de diseminación, en cualquier parte del organismo se pueden encontrar larvas L4. Entonces, podemos decir que la estrongiloidosis muchas veces se produce por una iatrogenia. ¿Qué significa iatrogenia? Iatro significa médico, geno producido. Entonces, la estrongiloidosis muchas veces se ve provocada por la propia acción del médico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber pasado? Resulta ser que atendemos a nuestro paciente que tiene asma o que tiene artritis y nosotros nos olvidamos de que esta persona podría tener estrongiloides estercorales, ¿sí? Y como no hemos hecho el diagnóstico previo de esta parasitosis, sin pensar en esa posibilidad, le comenzamos a tratar su patología al paciente dándole corticoides, ¿sí? Para controlar sus molestias. Y sin embargo, nosotros estamos empezando a que estos parásitos comiencen a proliferar. Sí, por eso se dice que es una iatrogenia. Muchas veces la estrongiloidosis en pacientes que tienen artritis o asma o alguna otra patología es provocada por los médicos, ¿sí? Porque nosotros deberíamos primero hacer ¿qué? Primero haberle pedido un coproparasitológico, descartar que tiene estrongiloides estercorales. Si hemos descartado eso, bueno, entonces con mucha seguridad podemos iniciar el tratamiento con corticoides. Si no, nos estaremos provocando todo lo que hemos descrito ya hasta hace un rato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? En una etapa aguda o en una etapa invasiva. Cuando están ingresando las larvas por la piel, prácticamente en esa etapa no se puede hacer mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros de pronto encontramos las larvas Cousens, ¿sí? El trayecto migratorio. Pero algunas veces, en algunos pacientes, no se identifica nada, es decir, la larva ingresa y ya alcanza los capilares y va y migra, comienza a migrar. Entonces, si es que encontráramos una larva Cousens, también resulta complejo, es decir, si nosotros queremos hacer el diagnóstico con esa larva, es decir, que está migrando en la piel, prácticamente tendríamos que hacer un corte en la piel para tratar de encontrar a la larva, lo cual va a ser complejo, ¿no? Es decir, hacerle varios cortes en la piel para justo luego tomar un tejido, hacerle una biopsia y tratar de encontrar la piel, o tratar de encontrar la larva. Generalmente el tratamiento se hace por sintomatología, ¿no? Por la característica de la rapidez con la cual migra la larva, permite afirmar de que de pronto corresponde a estrongiloides estercorales. Entonces, en esta parte de la piel es muy complejo llegar a un diagnóstico. Solamente se hace un diagnóstico clínico y se procede al tratamiento. Cuando está haciendo la fase invasiva, migrando por los pulmones, nosotros ya sabemos, podemos pedir un hemograma, va a haber una eosinofilia, podemos pedir una placa radiográfica y vamos a ver los infiltrados algodonosos. Estos dos nos estarían confirmando más o menos de que hay un síndrome de Löfer. Si hacemos un examen de esputo y logramos ver la larva L4, entonces estaríamos confirmando que hay un síndrome de Löfer, ¿sí? Provocado por estrongiloides estercorales. Sin embargo, también ustedes ya conocen que es muy poco probable llegar al diagnóstico en esta etapa de los pulmones por lo inespecífico de la manifestación clínica, porque siempre vamos a pensar en otras causas pulmonares, bacterias o hasta COVID en estos tiempos. Entonces, nosotros nos pasamos a la etapa crónica o a la fase de estado, ¿sí? Donde la hembra partenogenética ya está en su lugar, ¿sí? Un hemograma también nos va a orientar porque acá sí va a haber eosinofilia, ¿sí? Aquí puede haber 20, 30, no llega como fasciola hepática, pero sí hay una eosinofilia que nos indica que hay algún problema tal vez parasitario.
podemos pedir el coproparasitológico. Recuerden que en la anterior clase habíamos indicado que este parásito tiene un potencial biótico negativo, que apenas la hembra ovipone 50 huevos por día y en días alternos. Entonces, eso hará que la probabilidad de tener un examen, un resultado falso negativo es mucho mayor, ¿sí? Entonces, para subsanar esta posibilidad, nosotros tenemos que aumentar la sensibilidad de nuestra prueba diagnóstica. ¿Cómo podemos aumentar la sensibilidad? Utilizando o haciendo un coproparasitológico de pronto seriado, ¿sí? Es decir, tomamos 3 muestras en días alternos o cada día una muestra para poder observar. Pero no hacemos un coproparasitológico seriado de una prueba simple. Recuerden que la prueba simple es la más sencilla, pero la que toma una menor cantidad de heces fecales. Entonces, utilizamos pruebas de concentración. Una de las que se puede utilizar y la que es más accesible y la más conocida es la técnica de Ricci o la técnica de formol gasolina. Pero una de las más específicas, la que da mayor probabilidad de diagnóstico, es la técnica de Berman. ¿Sí? Entonces podemos optar por estas técnicas para aumentar la posibilidad de diagnóstico, tomando en cuenta el bajo potencial biótico que tiene este parásito. Sin embargo, existen algunos otros procedimientos, como el cultivo de Arada mori o el cultivo en placa de agar, que también se conoce como la técnica o la prueba de Arakaki. ¿Sí? Acá el único defecto es que este procedimiento tiene que ser realizado, o bueno, se tiene que esperar por lo menos 3 días para que nos dé un resultado, los medios de cultivo, ¿sí? Y en el cultivo de Arada mori, bueno, habrá que esperar por lo menos unas 1 hora o 2 horas para que migren las larvas, ¿sí? Otro de los procedimientos podría ser la endoscopía alta, es decir, una cámara, un tubo con una cámara y cuando se llega al intestino delgado, a la porción del duodeno y I1, se hace un aspirado duodenal del contenido, ¿sí? Y en el aspirado duodenal lo que se hace es buscar a la hembra partenogenética y a los huevos larvados o las larvas, ¿sí? Ese contenido, el contenido que se logra aspirar, se tiene que colocar en un portaobjetos y luego observar al microscopio. Finalmente, se puede hacer un corte del tejido, es decir, hacer un examen histopatológico del epitelio intestinal que se ha logrado cortar con el endoscopio, ¿sí? Entonces, con todos esos procedimientos, estamos tratando de identificar al parásito, ¿sí? Ver al parásito. Finalmente, acá no está, me olvidé poner, existe también la posibilidad de hacer un examen serológico, ¿no? Que en otros países está disponible, pero en el nuestro no. Ahora, recuerden que en una etapa crónica, en una etapa de estado, va a haber la posibilidad de autoinfección interna y autoinfección externa. Y eso no corresponde a reinfecciones, sino es el propio parásito que está haciendo nuevamente los ciclos como parte de su ciclo biológico. Entonces, va a haber permanentemente migración de larvas por medio de los pulmones. Entonces, ahí de pronto se puede hacer un examen de rayos X, un examen de expectoración, y la misma secreción pulmonar se puede secretar en un medio, se puede sembrar en un medio de cultivo para hacer la prueba de Arakaki. Ahora, otra vez, aquí les vuelvo a recalcar, esto depende de la cantidad de larvas que están migrando y también ahora de la condición del paciente. Si es un paciente inmunosuprimido que está de pronto haciendo tratamiento con corticoides, el cuadro pulmonar de pronto va aumentando en manifestaciones clínicas, se va haciendo cada vez más grave, ¿sí? Y resulta ser que ahí nosotros, ante la falta de respuesta del paciente a otros medicamentos, sería bueno hacer este examen de expectoración o hacer un lavado del árbol traqueobronquial y hacer el cultivo o simplemente ver la muestra de esputo para tratar de encontrar algo, ¿sí? Y esto es muy frecuente. Ustedes entren al internet
y coloquen Strongyloides estercoralis y asma. Y van a ver que existen muchos casos clínicos de pacientes con asma que se han complicado y han terminado muriendo. Sí, es decir, el médico no veía o no encontraba la causa de por qué el paciente no respondía primero al salbutamol, ¿sí? Luego a la teofilina, y de pronto comienza a utilizar cortisona o dexametasona, hidrocortisona, y resulta ser que el paciente, en vez de mejorar, va complicándose cada vez más, y hasta que al final termina muriendo. En muchos lugares se hace autopsias a estos casos en los cuales no se sabe la causa por la cual ha fallecido el paciente, simplemente logró complicarse y morir. Y se ha dado casos en los cuales estos pacientes lo que tenían era miles y miles de larvas L4 en los pulmones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que ya había un cuadro de una neumonía bacteriana de pronto, provocada por la migración del parásito y el arrastre de bacterias, ¿no? Entonces, tarde se dieron cuenta de que había un problema de Strongyloides estercoralis. Entonces, esto es muy frecuente, por eso es que en todo paciente que proviene de zona tropical, siempre se debe descartar la posibilidad de Strongyloides estercoralis, al menos si es que va a recibir corticoides para un tratamiento de otra patología, ¿no? O de una patología X, ¿sí? Recuerden que la Strongyloides estercoralis no es una patología que frecuentemente ocurre en zonas del altiplano, es una patología de zonas tropicales. Pero también la migración ahora permite que hoy en 2 horas, en 1 hora, nosotros tengamos ahí en la consulta pacientes que vienen de pronto de Caranavi, de Coroico, de Chulumani, o pueden haber llegado incluso de Cochabamba, de Santa Cruz, del Beni, haber tomado un vuelo y venir justo donde su médico para hacerse revisar, ¿no? Y entonces existe la posibilidad, o siempre va a existir la posibilidad, de que tengamos algún paciente que viene del trópico y que está con Strongyloides estercoralis. Otra de las cosas que se puede hacer es a nivel intestinal el enterotest. Sí, el enterotest o la cápsula de Bell, que se utiliza también para poder encontrar hembras partenogenéticas y larvas. Y existen otras pruebas, como el test de absorción de la xilosa o de la protrombina, pero que estos otros procedimientos sirven para evaluar el grado de absorción que existe a nivel intestinal. Es decir, si estos pacientes están cursando o no con un síndrome de mala absorción. Entonces, el diagnóstico en hiperinfecciones, está remarcado ahí el hemograma, porque el hemograma no es específico, pero resulta ser que en pacientes que tienen una hiperinfección y que están inmunosuprimidos, habíamos dicho en principio que la eosinofilia es frecuente en estos pacientes, ¿sí? Porque al no actuar el sistema inmune de manera adecuada, se aumentan los eosinófilos. Pero existe una cuestión muy importante que voy a recalcar. Los pacientes inmunosuprimidos que tienen una alta carga parasitaria de hembras partenogenéticas y de larvas, y que estas larvas están migrando, cuando se toma un hemograma, generalmente tienen eosinopenia, ¿sí? Y esto es una señal de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque pese a tener una gran cantidad de larvas, el sistema inmune no está funcionando de manera adecuada y lo está haciendo tan mal que ni siquiera puede aumentar la cantidad de eosinófilos para controlar la cantidad de parásitos que están en el organismo. Entonces, el encontrar eosinopenia en pacientes con Strongyloides estercoralis es una señal de mal pronóstico, ¿sí? Y la forma diseminada, es decir, la forma diseminada, nosotros podemos tomar muestras extraintestinales, es decir, no del intestino, árbol traqueobronquial, un lavado, orina, semen, biopsias gastroesofágicas o líquido cefalorraquídeo, y nosotros podemos encontrarnos con larvas L4 migrando por todos estos sitios. Aquí está pruebas serológicas. Las pruebas serológicas en esta etapa pueden resultar muy buenas. ¿Por qué? Porque muchas veces no se le ocurre al médico pensar en que Strongyloides estercoralis podría estar causando todo este problema. En otros países, cuando existe algún problema de origen desconocido, como por ejemplo la fiebre de origen desconocido,
se hace pruebas de todo y de nada, ¿no? Porque ahí hay kits a la mano con los cuales puedes indagar y buscar todo, de todo, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro medio, por ejemplo, no tenemos las pruebas serológicas. Los métodos de diagnóstico tienen que ver con esto. Este es un pequeño esquema del método de Berman-Moraes. Ahí están las heces fecales, ahí está el tubo o el embudo, y acá tenemos la muestra de heces fecales que se coloca acá, está el agua tibia, migran las larvas, y acá se depositan las larvas, ¿sí? En un lapso de 45 minutos. Este esquema es mucho más interesante, está mejor explicado en este esquema. Ven acá con un gancho, acá en una gasa se ha puesto por lo menos unos 4 a 5 gramos de heces fecales. Vean por qué es tan sensible este procedimiento de Berman. Sí, porque tú estás colocando aquí, o el técnico está colocando aquí 4 a 5 gramos, o hasta pueden poner 6 gramos de heces fecales. ¿Sí? Lo ha pinzado con un gancho, está sobre una tablita o sobre un palito, y esta gasa está entrando en contacto, o que tiene las heces fecales, con agua tibia. ¿Sí? 45 minutos y las larvas van a empezar a migrar por su termotropismo, ¿sí? Y van a irse a depositar acá en la parte inferior. La desventaja de este procedimiento es que requiere heces frescas. Si estas heces, bueno, han pasado ya 3 días ahí en el frasco, es poco probable que nosotros podamos conseguir que las larvas comiencen a migrar. O si estas heces están con formol de pronto porque han tardado en llegar, tampoco vamos a encontrar nada. Es decir, en el día habría que tratar de someterlo al agua tibia, es decir, en unas horas, unas 3, 4 horas, y hacer que migren las larvas, ¿sí? Acá vean cómo se han ideado otra forma de hacer. Es un vaso cónico, igual con el gancho, las heces, el agua tibia, lo han dejado ahí remojando, diríamos en otras palabras, y las larvas tendrían que comenzar a migrar y descender a la parte inferior. Lo mismo acá, esto es algo muy ingenioso, que utilizan una jeringa de 50 ml, ¿sí? Y igual acá están las heces fecales, con el ganchito lo están sujetando, agua tibia, y las larvas comienzan a migrar. Y en el otro extremo lo colocan esta cosita que es de los equipos de venoclisis, ¿no? Lo que permite regular el goteo. Y ahorita está cerrando, está tapando esto, pero luego al cabo de 45 minutos lo único que haces es abrir esto y se supone que acá están las larvas y tú podrías colectar las larvas que van a salir por este extremo en un portaobjeto y ver al microscopio, ¿sí? Ahí está el procedimiento de Arada Mori. En un papel se siembra las heces fecales. Vean que este va a ser mucho más sencillo por la gran cantidad de heces que se utiliza. Este otro igual se empapa de heces fecales, el papel entra en contacto con el agua tibia, el papel por absorción se va a empapar de agua, va a subir el agua hasta acá, y las larvas van a comenzar a descender, a migrar, ¿sí? Y este es el cultivo agar o el procedimiento de Arakaki. Entonces, Arakaki descubrió por pura coincidencia, es decir, por un error, las heces fecales estaban acá, y él notó que después de haber sembrado con heces fecales el medio de cultivo, comenzaron a formarse estos pequeños trayectos. Y cuando vio al microscopio, descubrió que eran larvas de Strongyloides estercoralis. Este procedimiento sirve para Strongyloides estercoralis y para los ancilostómidos, ¿no? Al igual que este otro y al igual que este otro, ¿no? Entonces, pero acá se puede hacer el diagnóstico diferencial. Recuerden que les mostré una imagen en la cual se puede hacer un diagnóstico diferencial entre las larvas, ¿no? Tomando en cuenta que las larvas filariformes, que tendrían que estar acá en los medios de cultivos, tienen una cola bifurcada, ¿no? Que permite identificarlos como tal. El tratamiento, hasta el año pasado, el tratamiento con ivermectina era poco probable realizarlo. Ahora sí se puede hacer porque tenemos disponible la ivermectina. Gracias al COVID trajeron gran cantidad de ivermectina y ahora uno va a una farmacia y tiene acceso a este medicamento.
Entonces, este es el esquema, 200 microgramos por 2 días, el tiabendazol y el albendazol. Es decir, es ideal el tratamiento con ivermectina, ¿sí? No hay muy buena respuesta con el albendazol, pero es bueno con la ivermectina. El seguimiento del tratamiento, es decir, al cabo de una semana hay que volver a repetir, tomar una muestra para ver si está completamente curado el paciente, porque recuerden que si es un inmunocompetente, puede ser que algunas de las larvas y la hembra partenogenética, bueno, las larvas estén migrando, sí, estén migrando por el organismo y el medicamento no haya hecho efecto sobre estas, ¿no? Entonces, es bueno hacer o comprobar el tratamiento y repetir el tratamiento, ¿no? Al cabo de unas 2 o 3 semanas. El síndrome de mala absorción puede estar presente, pero cuando se trate a estos parásitos, luego el epitelio comenzará a regenerarse y comenzará a recuperar su funcionalidad. Las medidas de profilaxis, este es el gran problema, ¿sí? En el trópico es muy frecuente esto, ¿no? Los niños descalzos, generalmente los niños son los más afectados con este problema, ¿sí? Caminan así, y a veces hasta las personas mayores, ¿verdad? Están ahí deambulando por todas partes, no hay baño, hay la posibilidad de hacer sus necesidades por acá, por estos rincones, y bueno, todo eso permite que la transmisión continúe. Entonces, el uso de sandalias o abarcas o calzados prácticamente va a evitar que la transmisión continúe ocurriendo. El fecalismo es una de las características más importantes que permite la transmisión, ¿sí? Y como medidas de control podemos plantear el saneamiento básico, ¿no? Es decir, la disponibilidad de alcantarillado, la educación es muy importante, es decir, la gente de estos lugares ve como algo tan común el hacer sus necesidades en el medio ambiente que no hace nada, ¿no? Que es algo, pasa a ser parte de su normalidad, de lo cotidiano. Sin embargo, hay que educar y enseñarles a que esto no es lo normal. Sí, bueno, el saneamiento ambiental, disponer de agua, alcantarillado, principalmente alcantarillado, letrinas, es decir, pozos ciegos que van a evitar el fecalismo y van a cortar la transmisión. Sí, prevención, entonces, en todo paciente que vaya a recibir una droga inmunosupresora y más si procede de zona tropical, siempre se debe hacer el diagnóstico y el tratamiento correspondiente de la estrongiloidosis. Si no, estaremos metiéndonos en un problema porque nosotros mismos estaremos induciendo a que las larvas y la hembra partenogenética comiencen y proliferen con su desarrollo, ¿no? Continúen con su desarrollo. Bueno, no sé si hay alguna duda. Gracias, doctora Lee. No tenemos ninguna pregunta en el chat. No sé si los chicos quieren hacer directamente. Pueden formular sus preguntas, por favor. Bueno, creo que no hay preguntas. La teórica que se va a utilizar es la teórica del doctor Martínez, ¿sí? Entonces, está, me parece que disponible en la fotocopiadora SUSY, ¿no? Entonces, por favor, se apoyan con ese material. Bueno, como no hay preguntas, doctora, estaríamos terminando la clase. Está bien, doctor, que le vaya bien. Muchas gracias. A usted, doctora. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.